y adquiridas. Entonces, ¿qué sería una inmunodeficiencia? Es que el sistema inmune no está funcionando bien, que algo está fallando que no nos puede proteger o defender. Entonces se llaman inmunodeficiencias congénitas cuando genéticamente la persona tiene un defecto, ya sea en la producción de alguna célula o de algún humor del sistema inmunológico. Ese sería un congénito, viene genéticamente establecido. Y la inmunodeficiencia adquirida es la que aparece a través del tiempo, ya sea por un agente infeccioso como el HIV o por algún medicamento que se esté tomando, como un corticoide, por ejemplo, entonces se adquiere. Estas inmunodeficiencias entonces pueden ser muy variadas y dependiendo del detalle que no esté funcionando bien, vamos a tener fallas en la inmunidad innata o fallas en la inmunidad adquirida. Siempre todo lo congénito es una falla primaria, ¿no? Y en cualquier lugar, en cualquier estudio dentro de la ciencia, siempre las fallas directas se llaman primarias. Y entonces las fallas adquiridas serían las fallas secundarias. Por eso es que las inmunodeficiencias se clasifican en primarias y secundarias. Si nos vamos a las inmunodeficiencias congénitas o primarias, como son defectos congénitos, el bebé nace ya con el sistema inmunológico deprimido. Claro, inicialmente no se detecta porque está tomando leche materna y recibe la inmunidad de la mamá. Pero apenas deja de recibir la inmunidad de la mamá, al mes siguiente comienzan a detectarse las primeras manifestaciones que van a estar caracterizadas por infecciones a repetición, porque lógicamente el sistema inmunológico no está defendiendo al bebé. Las inmunodeficiencias secundarias, además de ser de causa infecciosa, pueden ser de causa nutricional. En Bolivia somos el tercer país más pobre de América Latina. Quizás ya somos el primero, ¿no? No hay oro, no hay plata, no hay petróleo, no hay gas, no hay nada. Seguramente vamos a pasar de tercero, que decía Evo Morales, seguramente vamos a volver al segundo puesto. Y la pobreza va de la mano con la desnutrición. Los niños desnutridos tienen una inmunodeficiencia secundaria porque no consumen proteínas. Y hemos visto que todo el sistema inmunológico está basado en proteínas. Por lo tanto, la desnutrición es un flagelo que produce una inmunodeficiencia secundaria. Pacientes que están con cáncer diseminado, sobre todo las leucemias, también serían unas inmunodeficiencias secundarias. Ya hablamos de los inmunosupresores o también del HIV, que es una infección en el sistema inmunológico, específicamente en los linfocitos de CD4. Las características más importantes generales de la inmunodeficiencia es el aumento a las infecciones, sea primaria o secundaria, es el aumento a las infecciones y por tanto el paciente fallecerá porque hay algún germen que le ganó al organismo. Y lógicamente, si nos acordamos que el sistema inmunológico no solamente nos defiende contra agentes externos, sino que nos defiende contra las transformaciones celulares internas. Por tanto, un paciente inmunodeficiente o inmunodeprimido, como quieran llamarle, va a ser más susceptible a desarrollar
Quiere decir que cuando ustedes vayan a hacer su internado al hospital oncológico, donde hay un pabellón gigantesco de niños con cáncer, ellos tienen que tener problemas inmunológicos también, ya que el sistema inmunológico no los ha defendido de las transformaciones diarias que hay en nuestras células. Ya una vez yo les comenté que todos los días de nuestra vida el sistema inmunológico nos defiende de las transformaciones de las células que decidieron, por así decirlo, dejar de trabajar para un órgano e independizarse. Y el sistema inmunológico es el que tiene que definir esas células. No las destruye, no estaríamos aquí. O estaríamos en el oncológico o en el cementerio, siempre yo digo así. No hay más salida. Bien. Entre las inmunodeficiencias podemos tener defectos en la maduración de los linfocitos, ya sea a nivel de médula ósea, la maduración de linfocitos B, o a nivel de timo, en la maduración de linfocitos T. Pero también pueden haber defectos en la última etapa, donde el linfocito T o B se vuelve ya el linfocito maduro que ha recibido el antígeno y que sale a buscarlo, que es un linfocito efector, ya sea un plasmocito o un linfocito CD4. También en ese proceso de recepción del antígeno y reconocimiento del antígeno puede haber un defecto. Entonces, la maduración en cualquier momento de todo el periodo de maduración de linfocitos B, T. Si estamos hablando de inmunidad específica y si estamos hablando de inmunidad inespecífica, también se han encontrado macrófagos que no pueden realizar la función de fagocitar, por ejemplo. Entonces, el defecto de maduración puede ser de inmunidad innata o de inmunidad adquirida. Defectos de activación, porque a lo mejor el linfocito o el macrófago o el monocito o el natural killer no tiene un receptor como para recibir el mensaje de alguna citokina, entonces no se va a activar. Incluso ahí estarían tomándose en cuenta los polimorfos nucleares, los eosinófilos para la parasitosis. Vámonos un poquito a ver las inmunodeficiencias congénitas. Si algún tema de aquí les llama la atención, yo les rogaría que lo lean, porque este es un súper resumen. Se podría dar todo un semestre en inmunodeficiencias, les cuento. Y aquí es una nada lo que yo les voy a leer resumido. Pero es interesante que lean cuando vayan a hacer su rotación por el oncológico. Pero creo que no todos rotan por el oncológico, ¿no? No. Creo que es interesante que roten por el oncológico. Les cuento que se aprenden patologías que les va a servir mucho para la residencia de ustedes, porque los casos raros están ahí. En Bolivia no hay muchos casos raros dentro de los hospitales como en otros países, porque somos una población muy pequeña y hacer una rotación por el oncológico es una muy buena experiencia. Bien, las inmunodeficiencias congénitas llamadas primarias se describe por primera vez, miren, no hace más que 70 años. Antes nadie hablaba de inmunodeficiencias porque la ciencia de la inmunología aparece más o menos en 1930. Por lo tanto, antes de la revolución del MNR, 1952, antes de eso, no se conocía lo que era una inmunodeficiencia. Y la primera inmunodeficiencia se estableció que era
una deficiencia ligada al cromosoma X y se llamó A-gamma-globulinemia ligada al cromosoma X, donde A significa sin gamma-globulinas, porque estos pacientes tenían las inmunoglobulinas disminuidas. Entonces, obviamente, fíjense que es un cromosoma, viene genéticamente establecido el problema, por eso es congénita, ¿ya? Puede esta inmunodeficiencia afectar diferentes estadios en la maduración de los linfocitos o en la respuesta, como habíamos visto antes. ¿Cómo se diagnostica hoy en día una inmunodeficiencia? Primero es la sospecha clínica, ¿no? Sospecha clínica normalmente se da en niños, de un niño que vive todo el año infectado. Entonces el que va a sospechar es el pediatra. Ustedes van a ser pediatras, son los primeros. Estos niños que todo el tiempo están enfermos y sin embargo están en una familia que tiene económicamente posibilidad de darle alimentación, por lo tanto no es desnutrición, que sería una inmunodeficiencia secundaria. Pero si ustedes ven que es una familia pudiente y que el niño todo el tiempo sale de una enfermedad, entra a otra enfermedad, ya ustedes pueden llegar a sospechar. Y se puede medir, vamos a aprovechar de indicar las inmunoglobulinas separadas. Yo puedo pedir dosificación de IgG por inmunodifusión radial, donde lo que me van a dosificar es toda la IgG que tengo circulando, no importa contra qué germen, contra qué antígeno, sino que dosifican IgG toda, IgM toda, IgE toda, ¿ya? IgA también existen, se hace por inmunodifusión radial. Y entonces, si estas inmunoglobulinas están debajo del rango normal, ya podemos estar confirmando nuestra sospecha clínica. Nuestra sospecha clínica era un problema inmunológico que lo hacía al bebé pasar de una infección a otra. Entonces, reducción de las concentraciones de inmunoglobulinas totales sería. Otra forma de diagnosticar es mediante una electroforesis de proteínas. ¿Se acuerdan que yo les mostré un día la electroforesis? Teníamos la albúmina y todo lo demás globulinas. Y tiene que haber una relación de 2 a 1, 2 aproximadamente, de 2 a 1, 2 de albúmina y 1 de globulina, y si esa relación está disminuida, se puede estar confirmando la sospecha médica diagnóstica. En nuestro país no es el caso, porque no tenemos capacidad, pero en otros países se pueden medir la cantidad de linfocitos B. Aquí lo único que nosotros medimos aquí es la cantidad de linfocitos T, con 2 equipos, uno en Centro y uno en INLASA, para pacientes con HIV, que hay que medirles el linfocito T, CD4, para ver si están entrando al periodo SIDA o no. Pero no tenemos equipos que puedan medir linfocitos B. Tendríamos que irnos a Brasil, a Argentina, a Perú, a Chile. Y una vez medida la cantidad de linfocitos B que va a estar disminuida o ausente, confirmamos la sospecha diagnóstica. Lo único que nosotros podemos hacer que nos llevaría a sospechar si el problema fuera linfocitos T, los linfocitos T son monocitos y estos niños pueden tener el hemograma invertido. ¿Cómo es el hemograma de un niño normalmente? La fórmula diferencial. ¿Ustedes que están llamando hemato? Glóbulos blancos más de 10.000. Ya, ¿eso qué más? Linfocitos también elevados. Linfocitos también salen elevados. ¿Linfocitos qué? Elevados. Linfocitos elevados y neutrófilos bajos. Bajos. ¿No? Es invertida la fórmula.
Entonces, normalmente la fórmula del adulto es 60-40, 60 neutrófilos, 40 linfocitos, ¿no? Así, a grosso modo, sin desarrollar lo demás. Y los niños son 40-60. O sea, menos neutrófilos y más linfocitos. Entonces, miren, en una inmunodeficiencia primaria los linfocitos están descendidos. Entonces, ese niño va a tener neutrófilos aumentados y linfocitos como si fuera un adulto. Y todavía no debería tener esa fórmula, la debería tener cambiada. ¿Ya? Eso dice aquí. Defectos en la maduración del linfocito. Bueno, hasta aquí el problema es que tenemos disminución de células. El problema viene quizás de la célula madre indiferenciada, o sea, de la médula ósea que no está produciendo porque no le llega la información que necesita. Pero ahora vamos a ver procesos de maduración de los linfocitos. Por tanto, los linfocitos no pueden volverse efectores. Hay cantidad suficiente de linfocitos, está todo perfecto, pero ellos no terminan de madurar. Entonces es otro gran problema. Es muy difícil de diagnosticar entonces, y sí habría que hacer un recuento de linfocitos y un recuento de plasmocitos para ver que lleguen hasta la maduración, ¿no? Las anomalías causadas por mutaciones hereditarias o la pérdida de genes durante la mitosis celular son las causas para defectos de maduración de linfocitos. Entonces, a lo mejor, dentro de la célula no existen enzimas que permitan la transformación y la maduración celular. Conmigo no han llevado nada de enzimas, pero les comentaré todos los procesos para la lectura de los genes, es decir, del locus donde se va a producir, por ejemplo, la translocación para detectar el isotope de un anticuerpo, está en el cromosoma. Y para que esta fracción del cromosoma salga en forma de ARN, necesitan enzimas. Y para que salga, entonces se necesitan enzimas que son traductoras de la información genética. A veces no hay esas enzimas. O a lo mejor existen esas enzimas, sale el ARN y para que el ribosoma lea el ARN y lo transforme en la proteína que va a producir anticuerpos, vamos a suponer, se necesita una serie de enzimas. Y por tanto, si el problema es que no se están fabricando las enzimas o no se están fabricando factores de transcripción porque no existe una transcriptasa, por ejemplo, en el núcleo tiene que haber una transcriptasa que transcriba el ADN a ARN, y en el núcleo tienen que haber transcriptasas que ayuden al ribosoma a transcribir el ARN a la proteína correspondiente. Entonces no va a haber la maduración de las células inmunitarias. Bien. Si el problema está solo en linfocitos B, vamos a tener inmunodeficiencia humoral. Y es ahí cuando tendríamos que solicitar la dosificación de inmunoglobulinas totales, porque mi sospecha es linfocitos B, ¿no?, que están mal. Si yo sospecho que son los T, pues tendré que pedir el recuento de linfocitos T. Pero a veces resulta de que ambos no están funcionando bien porque tenemos un problema genético y se va a denominar inmunodeficiencia combinada grave, donde el paciente no tiene ni inmunidad celular ni inmunidad humoral. Por tanto, es presa fácil de todos los gérmenes que están pululando, hasta los saprófitos son
son para él patógenos, porque ustedes saben que el saprófito es saprófito mientras no se lo dejen. Es como nosotros. Como yo vivía tan chicos, siempre doblo mal por el tercer anillo, ¿no? Aquí por el sexto anillo está prohibido. Pero como no hay pagos, fíjense, el sistema inmune son los pagos. Yo lo hago. Así son las bacterias. No hay inmunidad, entonces hago una infracción, crezco más y produzco enfermedad, aunque sea un saprófito. Les digo esto porque hoy día me tocaron pacos, habían ahí. Tuve que irme hasta el séptimo anillo, porque no podía doblar. A todos los que doblaban les sacaban fotos. Y dije, no, a mí no me van a sacar fotos. Entonces, así es el sistema inmune. El sistema inmune los para. Pero si yo tengo una inmunodeficiencia del TDB, no hay quien pare, hasta los saprófitos se vuelven patógenos. Las inmunodeficiencias combinadas graves están ligadas al cromosoma X. Y, bueno, vamos a tener problemas de maduración tanto de tiempo. Fíjense que natural killers, que son de inmunidad inespecífica, también van a estar afectados. Entonces, estos niños normalmente fallecen a los 2-3 años, porque no hay poder humano que pueda solucionar ese problema. Bueno, ya vimos la gamma globulinemia ligada al sexo, que sería el cromosoma X, y la forma de diagnóstico. Hay una enfermedad que se llama síndrome de DiGeorge, que es un defecto en la maduración de linfocitos T por una malformación congénita en la que el timo es el problema. El timo no se desarrolló o se desarrolló indebidamente y por tanto no hay donde maduren los linfocitos T. Todas las infecciones virales, acordémonos que los linfocitos T nos defienden de todos los gérmenes intracelulares. Entonces, ¿qué enfermedades son las más predisponentes ahí? Son las de gérmenes intracelulares, rickettsia, nocardias, clamídias y virus. Porque no tenemos inmunidad que mate células infectadas. Otros defectos en las funciones de linfocitos B, ya vimos la diferenciación. Entonces, a nivel de médula ósea, no existe la separación entre linfocitos T y B. O expresiones defectuosas a nivel cromosómico, de cromosoma 6, y no se van a expresar el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. Por lo tanto, no van a haber células presentadoras de antígeno. Y el sistema inmunológico, si no recibe el antígeno, no va a madurar. Y expresiones defectuosas en el complejo de tipo 1, la célula invadida no puede avisar que está invadida. Y luego tenemos inmunodeficiencias asociadas a otras enfermedades hereditarias en las que el sistema inmunológico se ve implicado por malformación, pero no una malformación específica, digamos, de timo, sino por una malformación general de diferentes órganos y sistemas. Por ejemplo, pacientes que han nacido con hepatoesplenomegalia no pueden producir ni siquiera proteína C reactiva, que es una de las principales proteínas de la fase aguda de la infección. Esto ya lo vimos. Entonces, dentro de los linfocitos B tenemos trastornos heterogéneos con concentraciones de inmunoglobulinas que pueden darse en pequeña cantidad, pero de que existiría una pequeña producción. Puede haber una alteración
en la respuesta de anticuerpos con baja concentración de anticuerpos o con un error en la producción y en lugar de producir los anticuerpos correctos, producen otra línea de anticuerpos. Cuando las alteraciones no son tan profundas, el pacientito puede sobrevivir 10, 15 años, ¿no? Obviamente con todos los tratamientos a los que se enferman, y en este caso muchísimas veces no se diagnostica. En Bolivia es muy difícil diagnosticar enfermedades por inmunodeficiencias porque no tenemos mucha capacidad de diagnóstico. Entonces, lamentablemente, los niños aquí se mueren sin diagnóstico, ¿no? Pero hay muchísimos recursos. Si ustedes van a estudiar inmunología y van a ser inmunólogos para salvar vidas, hay muchísimos recursos en otros países para diagnóstico, para seguimiento, para tratamiento. Y luego vuelven a Bolivia. Entonces, si hay expresiones defectuosas en el complejo mayor de tipo 2, entonces no vamos a tener buena inmunidad porque no están presentando al antígeno. Se llama síndrome del linfocito desnudo porque los linfocitos no tienen al complejo mayor de histocompatibilidad y por eso es que se llama síndrome del linfocito desnudo. Por una mutación genética y donde no hay una buena transcripción del cromosoma 6 para la lectura del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. En el complejo de tipo 1 en cualquier célula, porque todas las células en el cromosoma 6 tienen la lectura del complejo de tipo 1, pero o no la leen o la leen fabricando muy poco complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, y esa expresión tan baja no permite que el sistema inmunológico detecte a la célula que está infectada, disminuyendo entonces la función de los linfocitos de CD8, ya que si no hay el 1, ustedes saben que la inmunidad disminuye porque no hay inmunidad. Y esto se debe, estas expresiones defectuosas, se deben a dos subunidades genéticas llamadas TAP1 y TAP2, que es el transportador asociado al procesamiento por favor antigénico. ¿Ya? Hay varias enfermedades, o sea, todo lo que hemos visto ahorita no necesariamente es heredable, sino que durante la embriogénesis han habido mutaciones genéticas, ¿ya? Entonces, si hay mutación genética, no es que viene de padres a hijos, sino es propia de ese niño durante su vida intrauterina, ¿no? O que no se le dio algo. Pero ahorita estas son enfermedades hereditarias, donde el cromosoma fallado se transmite de generación en generación. Por eso se dice hereditaria y no congénita, ¿ya? Entonces, si se hereda, es hereditaria. Si no se hereda, sino que ha habido una transformación, va a ser congénita, ¿ya? Entonces, aquí tenemos el síndrome de Wiskott-Aldrich, ligada al cromosoma X. Casi todas las enfermedades, obviamente, van a heredarse de madre a hijo, porque el cromosoma X casi siempre viene doble en la mamá, pero también viene uno en el papá, ¿no? Porque el papá tiene un XY. Y normalmente, entonces, el X del papá con la X de la mamá
¿En quién se va a manifestar? En la mujer. Pero en el varón es más recesivo porque el varón tiene X. Entonces, si por mala suerte se juntaron dos cromosomas X, el de la mamá y el del papá en esta niña, y en los dos cromosomas venía la falla, la predisposición a tener esta enfermedad hereditaria es altísima. En cambio, como en el varón es una X y una Y, siempre hay algo recesivo y siempre hay algo dominante. Y normalmente entonces son más recesivos los varones por este detalle de los cromosomas. Entonces, normalmente estas enfermedades hereditarias cromosómicas son más frecuentes en niñas que en niños. ¿Ya? Y específicamente en el síndrome de Wilcox-Aldrich hay una trombocitopenia. ¿Qué es la trombocitopenia? Disminución de las plaquetas bajas. Ah, sí, aquí dice. Espero que lo hayan sabido, pero ya en cuanto lo saben, ¿no? Es que no suena trombo con plaqueta. Trombocitopenia hereditaria quiere decir que tenemos pacientes, ustedes van a encontrar en su vida pacientes con trombocitopenia idiopática, ¿se dice? Y que no tiene causa, por eso es idiopática, y que podría tener algo como esto. A mí me pasó hace años, yo no he hecho mucho hematología, mi fuerte siempre fue infectología, pero por algún motivo me mandaron a hablar con un paciente, con una paciente. No sé si sería que mi jefe estaba de vacaciones. La cuestión es que yo tenía que salir a hablar con un paciente para saber qué clínica tenía, porque sus plaquetas estaban en 60.000. En esa época no había dengue, chicos. Estamos hablando de los años. Había dengue, pero eran esporádicos los casos. Estamos hablando de los años 80. Entonces yo salgo a hablar con la paciente y le digo, mire, necesitamos sacarle sangre de nuevo, porque su cita era para sacarle sangre de nuevo, porque necesitamos confirmar algunos resultados. Y la señora me dice, ¿cuál es mi problema? Porque los pacientes no se quieren dejar sacar de nuevo porque o creen que están por morirse, o creen que la muestra la confundimos o se rompió el tubo, cualquier cosa. Entonces yo les digo, mire, la verdad es que hay que repetirle un hemograma. No he hablado con la bioquímica de hematología, pero ella es la que está solicitando. Yo soy la representante del laboratorio. Y se ríe la señora y me dice, mis plaquetas debieron estar bajas. Ella ya sabía. Entonces yo, claro, le dije que sí, si ella ya sabía. Ah, es que yo tengo una trombocitopenia idiopática. Ella ya sabía su diagnóstico, pero el médico no había puesto nada y para nosotros era, fíjense, fue un estrés, un montón de trabajo, llamar a la paciente, pérdida de tiempo, íbamos a repetir algo que no era necesario si nos hubiera puesto paciente con trombocitopenia idiopática. Y ella vivía con 60.000, tranquila, se cuidaba de los golpes para no sangrar y estaba acostumbrada a tener unos cuantos moretones, porque me conversó toda su patología, ¿no? Al final. Y entonces fíjense que en este síndrome la característica, y por eso es que hay que leer todo en un hemograma, ver cómo están las plaquetas. La disminución de plaquetas no es diagnóstico de dengue, ¿no ven? Porque una vez escuché a alguien decir, tiene plaquetas bajas, debe tener dengue. Y no estábamos ni siquiera en una epidemia. Yo digo, ¿cómo va a tener dengue? ¿Cómo sabes? Pero es que sus plaquetas están bajas, ¿no? Plaquetas bajas no es sinónimo de dengue. Para decir dengue tengo que hacerle serología para dengue. O un NSU, ¿no? Un antígeno. En este síndrome, a medida que la paciente va creciendo, los linfocitos van disminuyendo y por tanto, además de tener una plaquetopenia,
va a tener una inmunodeficiencia y finalmente los pocos linfocitos que se producen vienen alterados y no pueden migrar, porque ustedes saben que los linfocitos para salir del vascular tienen que deformarse porque los deja salir entre dos células del epitelio vascular y como no tienen buena flexibilidad no pueden migrar y no llegan al lugar del problema. Hasta ahí sería todo lo que es inmunidad asociada a enfermedades congénitas. Y dentro de la inmunidad específica, ahora veamos dentro de la inmunidad innata. Dentro de la inmunidad innata podemos tener fallas en la fagocitosis, podemos tener fallas en la formación del émbolo lítico. Si hay fallas en la fagocitosis, defectos en la actividad bactericida del macrófago, ya sea porque él no puede fagocitar o porque no puede formar el fagolisosoma. Serían las dos principales causas. Otra causa sería una deficiencia en la adhesión leucocitaria de polimorfos nucleares que no reconocen los PAMs. ¿Se acuerdan los PAMs? Que son estas moléculas que tienen en común en su superficie todas las bacterias y que son reconocidas por los leucocitos. Y otro problema en la deficiencia de adhesión leucocitaria va a ser el que ellos no puedan salir del intravascular al extravascular. Pueden haber defectos en los natural killer que no tienen suficiente cantidad de gránulos como para atacar a una célula infectada y por tanto no pueden eliminar células infectadas. Estas creo que ya las vimos en el tema 3, se las puse esta. Entonces, miren, aquí hay, esta foto es fabulosa porque no son dibujos, son fotos de microfotografía electrónica. Son fotos de verdad. Y las rayitas rojas son las bacterias. Y me encanta esta foto porque puede ser que esta sea una célula presentadora de antígeno que le esté entregando a esta otra, pero lo más factible es que sean dos macrófagos peleándose una bacteria. Yo la saqué primero, ¿no? Entonces, en esta microfotografía electrónica en realidad dice dos macrófagos fagocitando la Escherichia coli, que son estos puntitos rojos. Entonces, si hay un defecto en la adherencia, no van a poder ellos adherirse a la bacteria que van a fagocitar. Si hay defectos en la formación, ¿se acuerdan que estos filamentos son de ADN? Y si no hay fabricación de ellos, tampoco van a poder fagocitar. Entonces son defectos de fagocitosis. Bueno, aquí esta foto no tiene nada que ver con inmunidad, pero me encanta, porque aquí hay macrófagos atacando a una larva cartiloides, a una Buchereria bangosa. No hemos visto todavía inmunidad frente a parásitos. La próxima clase no hace falta, porque es terrible, ¿sabes? Menos mal yo no soy una Buchereria bangosa, porque no quisiera morir como la mata nuestro sistema inmunológico. Así que no hace falta en la próxima clase para saber. Aquí también se nota nada, pero hemos filtrado de abscesos en un paciente. El tratamiento de las
inmunodeficiencias congénitas, actualmente existen tratamientos. Reducir y controlar las infecciones es el primer tratamiento. Para eso hay que primero ayudar al paciente, evitar que esté expuesto a gérmenes. Entonces, prácticamente son estos niños burbujas que a lo mejor han leído alguna vez, no puede salir de su casa, porque salen y se enferman, pero su casa tiene que estar. Entonces, reducir y controlar las infecciones, para eso tenemos los antibióticos y modalidades de vida que va a tomar el paciente. Y también hay sustitución de componentes defectuosos, como sustitución de inmunoglobulinas. Ya hay unas ampollitas que son concentrados de inmunoglobulinas que se puede colocar el paciente. Hay interferones, hay una serie de medicamentos que pueden sustituir algún componente defectuoso. Antes de pasar a esto, deficiencias en el sistema de complemento son importantísimas por mala lectura de los cromosomas. Entonces, hay deficiencias, ya sea a nivel de la formación del hemolítico, porque falta algún componente, un complemento 6, o deficiencias a nivel del inicio, porque no se está produciendo el C1q, por ejemplo, o deficiencias porque no se está produciendo a nivel de la activación del complemento por la vía alternativa, la activación del CTG en el fenómeno de Rayleigh. Entonces, esos son defectos de complemento. En algunas enfermedades, si el problema es a nivel de la célula madre, se puede hacer un trasplante de médula para solucionar el problema y se tiene mucho éxito. Las inmunodeficiencias secundarias o adquiridas, ya la causa no es genética y el sistema inmunológico sufre alteraciones por alguna causa externa. Por ejemplo, la más conocida hoy en día es la infección con el virus de la inmunodeficiencia humana, que al cabo de 8 a 10 años sin tratamiento, el paciente va a entrar en el periodo SIDA, si es que es un paciente que vive en países de primer mundo. Nosotros, si tenemos un paciente con HIV y no hace tratamiento, normalmente su esperanza de vida es 4 años, porque la desnutrición no ayuda encima, ¿no ves? Porque estamos al lado sur del planeta. ¿Qué hay en ellos? La causa es que terminan disminuyendo los linfocitos de CD4 cuando comienzan a morir para producir las cantidades de virus que salen de ellos. La causa más importante de morir, yo diría, es una inmunodeficiencia adquirida por desnutrición. Tenemos muy alto índice de desnutrición porque es hipocalórica. Y obviamente vamos a tener fallas en todos los procesos metabólicos y dentro de esos procesos metabólicos van a estar los de inmunidad. Por tanto, este pacientito es desastre de cualquier germen. Hasta la Escherichia coli se vuelve invasiva. Imagínense. La radioterapia y la quimioterapia, donde van a haber pérdidas de células madre o de precursores de linfocitos de B, o un cáncer con metástasis a hueso, por ejemplo, o extirpación de vaso, porque como el vaso es el centro de acopio más grande que tenemos de linfocitos y de polímeros nucleares, entonces si nos extirpan el vaso
solamente hay que esperar lo que produce la médula porque no hay depósito. Eso serían las más frecuentes. Puede haber por tratamiento farmacológico cuando se usa corticoides a largo plazo. La inmunodepresión sucede desde el inicio, pero lentamente. Y luego, ustedes saben que es una inmunodepresión bastante fuerte. Ya eso lo vimos. Y los antiinflamatorios esteroideos entonces están prohibidos de usarse frecuentemente. Pero ustedes pueden hacer una investigación para la feria científica. Haciendo una encuesta yendo a cualquier farmacia y preguntando cómo venden la desaltazona, o cualquier corticoide, o preguntando a la gente qué toma si tiene una inflamación. Hoy en día la gente toma corticoide porque está al alcance de la mano, no necesita receta médica en línea. Y entonces, lógicamente, tenemos mucha inmunodepresión farmacológica sin necesidad en este momento, porque después del COVID la gente se acostumbró a tomar un antiinflamatorio efectivo. Entonces, en lugar de ir a comprar una aspirina, no me hace nada el virus, prefiero ir y hacerme poner un pinchazo de desaltazona. Y la gente se automedica sin saber los efectos colaterales. Bueno, esto para los que están en tratamiento de cáncer siempre van a estar inmunodeprimidos, y la ausencia de base. Ya esto lo sabemos. Esto también me interesa. Esto ya lo lee. Ya no puedo hablar más porque estoy mal de la garganta. Pero eso lo lee. Un cafecito. Y lo más importante de todo esto, que alguna vez seguramente ya les dije, que como el HIV es tan inteligente, tiene esta transcriptasa inversa o transcriptasa reversa que va a transcribir este ARN, que es monocatenario, en un ADN bicatenario, y además tiene esta enzima, la integrasa, que es tan astuta, que es la que corta, esta enzima es la que corta nuestra información genética dentro del linfocito T, hace una ultra super microcirugía a nivel cromosómico, corta nuestro genoma, luego lo integra, este genoma viral ya transcrito y revertido, porque es una reversa, y luego lo suelta. Y el genoma humano queda íntegro más el genoma viral. Integrado, se llama genoma viral. Y el linfocito T en cuenta se dio. Y él sigue proliferando, y de pronto todos los linfocitos T del organismo están infectados. Y en un momento dado todos comienzan a replicar virus. Por eso en ese momento dado los linfocitos T bajan en la curva los linfocitos T, sube la concentración viral, que es el punto de quiebre entre infectado y paciente con SIDA, ¿no? Y con eso terminamos. No podemos ir.